Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, hoy día hablamos con Juan Pablo sobre la universidad. Recogimos algunas preguntas de los foros y creo que les va a parecer muy interesante. Vamos a verlo. Hola, soy Vero, él es Juan Pablo, director de Saro, y vamos a hacerle hoy unas preguntas sobre la universidad, una cosa de locos. ¿Qué pasa con la universidad, Juan Pablo? Bueno, el asunto es bastante complejo, pero me parece que podemos abordarlo tomando en cuenta que no podemos extendernos demasiado a partir de algunos puntos fundamentales o desde ciertos ángulos. Veamos, en primer lugar, sabemos que la universidad tiene por función formar profesionales, es decir, brindar capacitación, lograr que se gestionen en dicha casa de estudios a través de la investigación y de la docencia y de algunas otras actividades profesionales, es decir, gente con competencias suficientes para poder intervenir en la realidad y operar en ella. De manera que es imposible entender la universidad al margen de la política. Es obvio que la universidad cumple una función política dentro de una determinada sociedad. Es más, podemos aseverar que la universidad cumple una función específica e importante en relación al Estado que rige su funcionamiento, ¿ya? Aun si sus egresados terminan trabajando en otras partes, ¿ya? Entonces, teniendo eso en claro, podemos ver que en algunos momentos de la historia se ha entendido la gestión de la universidad a través de determinadas políticas y en otras épocas, pues, a partir de otras. Pero en la actualidad, el hecho de que nosotros, bueno, de que la amplia mayoría de gente suponga que todas las instituciones deban ser democráticas, incluida la universidad, trae consigo un problema crítico. De la misma manera en que una empresa no puede ser gerenciada, no puede ser dirigida de manera efectiva, ¿ya? Eficiente y eficaz, a través de la democracia. De la misma forma en que incluso en un aula no es factible que igualando los roles de absolutamente todos los integrantes del equipo de aula, se logren aprendizajes que uno pueda garantizar sean útiles en una organización social, pues exactamente de la misma forma, digo, no es posible entender que la universidad, no es posible que la universidad, en suma, pueda garantizar la formación de profesionales si es que se entiende que los estudiantes, que a la vez hacen las veces de clientes, así se trata de universidades nacionales, son iguales en voz, voto y en algunos casos hasta competencias a los docentes, al personal administrativo, al personal directivo de la universidad. El hecho de que se haya entendido que en la democracia todo el mundo tenga voz, todo el mundo tenga voto equivalente, ha traído consigo un problema gravísimo. De hecho, una prueba patente de ello es que resulta que la autoridad del docente ya no existe, no es tal. Porque si antes dependía, sobre todo, de su experiencia, de los contenidos intelectuales que él manejaba y de los cuales, por supuesto, puede dar fe, o mejor dicho, se evidencian en su experiencia profesional, ¿ya? Si antes dependía de eso, ahora se entiende que la autoridad, entre comillas, del docente depende de su llegada a los estudiantes, ¿no? De su llegada a los chicos, ya por decirlo de alguna manera. Entonces resulta que se premian las prácticas pedagógicas, es decir, las estrategias, técnicas, dinámicas y en general múltiples métodos que
hacen mucho menos importante los contenidos intelectuales, decía, a cambio de una habilidad de conexión emotiva, afectiva con los estudiantes, que además trae de por sí una serie de complicaciones terribles, porque resulta que como la universidad es una entidad democrática, como se entiende la democracia hoy en día, pues todo el mundo puede ser igualmente víctima de otros, y sabemos muy claramente que si bien es verdad, a menudo se cometen actos terribles que deben ser denunciados, también es cierto que vivimos en un tiempo en el que se puede denunciar lo que sea sin ningún tipo de evidencia, y que no existe beneficio de la duda en favor de la persona a la que habría que suponer inocente, sino que resulta que el inocente tiene que probar que no es culpable, ¿no? O sea, es un cambalache. Entonces, en primer lugar, tenemos un problema, y es que la universidad cumple fines políticos, pero los cumple ahora sometido a la idea de democracia laxa, completamente relativista de hoy en día. Este es un primer problema grave. Las clases, varias sesiones universitarias son equivalentes a una línea de tweets en Twitter, ¿no? El profesor dice algo y el estudiante dice no estoy de acuerdo. Y entonces alguien más dice yo tampoco, y alguien más dice yo sí, y entonces el profesor dice bueno, todos tienen razón. Entonces, ¿para qué demonios uno fue a la universidad, no? Es una primera cuestión importante que habría que hacernos. Ahora, debo aclarar que esto no pasa en todas las universidades. Es obvio que hay casas de estudios mucho más respetables que otras, pero lamentablemente sí es muy sencillo aseverar, bueno, mejor dicho, es correcto afirmar que el caso que estoy describiendo corresponde a la amplia mayoría, no solo en Perú, sino también a nivel internacional. Es muy obvio, y ahí vamos al segundo asunto, que esta misma forma de entender la democracia, que ha terminado, voy a decirlo, contaminando llamémoslo, espíritu formador y las funciones políticas que efectivamente correspondían a la universidad. Esta forma de hacer las cosas pues tiene un colorcillo muy particular. Hablamos obviamente de una tendencia postmodernista, hiperrelativista, y con esto del colorcillo me refiero puntualmente al hecho de que cualquier cosa puede ser golpeada a brochazos con una buena X, ¿no? Y ser tachada de incorrectamente, de políticamente incorrecto. Uno no puede estar en desacuerdo, uno no puede criticar, y de hecho la crítica es destruida en la mayoría de universidades, porque la crítica es una operación intelectiva que consiste en exponer, en desarrollar todo un sistema de pensamiento aplicado a un determinado objeto de crítica. Entonces la mayoría de gente no quiere hacer crítica porque obviamente al tener que exponer todo esto, todo ese sistema, pues luce cuánto sabe y cuánto ignora. En la universidad el saber en general es negado porque se desconfía de la razón, porque está por todos lados corriendo ese sonajero de poder y de privilegio, producto de lecturas equivocadas y otras acertadas, pero igualmente lamentables, de Derrida y compañía. Y entonces hay un montón de chicos que ahora mismo piensan que efectivamente el mundo y la realidad no es lo que debiera ser, porque debiera ser como ellos se lo imaginan y como cada uno lo imagina dentro de sí, y además sí puede modificar el mundo porque basta pensarlo de otra manera, porque basta plantearlo en textos de otra manera, porque el mundo es lo que está mal y lo correcto es el rollo de los discursos, que en el fondo probablemente, bueno, con seguridad la mayoría ni entiende, pero creen encontrar en ellos, digo, un espíritu, ¿no? Una especie de aliento que los guíe. Bueno, lo que estoy describiendo, lo que trato de explicar, es en síntesis el zafarrancho que se ha armado ya en las universidades y cuyo producto son egresados que salen con un montón de jerga en la cabeza, pero no sirve absolutamente para nada en la realidad. Y ese es el punto 3. La universidad termina estafando a los estudiantes
porque los estudiantes se dan cuenta, ahora mucho más gracias al aislamiento social y al uso de medios en internet, que más convendría que lleven un taller de tal o cual asignatura en una plataforma o en una aplicación cualquiera, a pasarse un semestre entero soplándose horas de aburridos discursos, por cierto, más largos por parte de los estudiantes que de los propios profesores. O a profesores que se dedican a poner exposiciones de PowerPoint porque no tienen las competencias verbales suficientes como para hacerse entender sin recursos novedosos parte de la pedagogía, ¿no? De llegar a los chicos. Ahí tenemos el otro punto. La universidad, por tanto, no cumple sus fines y sí los cumple la realidad por sí misma. Alguien que a menudo pasa a trabajar directamente en la empresa de un familiar o de un amigo, o postula simplemente a través de ciertas prácticas con esmero, es bastante obvio, podemos aseverar, tiene muchas más competencias para desarrollarse en la realidad, para desempeñarse en la realidad, asumiendo responsabilidades que un estudiante. Y hablo de responsabilidades porque la mayoría de estudiantes universitarios salen pensando que el mundo está en deuda con ellos. ¿Y esto por qué? Porque el sonajero de jerga que suena dentro de las universidades los convence de que ellos son el futuro y de que el mundo debe cambiar, pero no les dicen cómo hay que cambiarlo, salvo diciéndoles que lo piensen distinto, que todos son polvo de estrellas únicos y especiales y que la voluntad de los jóvenes es lo máximo, o que todos somos seres humanos hermanos y deberíamos vivir en armonía y las fronteras no deberían existir, y un montón de pamplinas que no solo no existen en la realidad, sino que no pueden operar en la realidad. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un montón de gente disconforme afuera? ¿Ya? Eso por un lado. Entonces sí van surgiendo por ahí algunas alternativas. No para todas las carreras, pero sí más patente en algunas. O sea, más en unos casos que en otros, ¿no? ¿Qué le dirías en todo caso a los chicos que salen un poco desubicados de la universidad? Bueno, la universidad por ahora cumple una función importante, sigue siendo la de acreditar profesionales. Y de todas maneras, la universidad cuenta con un conjunto de recursos que hoy pues, resultan sumamente aprovechables. De manera que cualquier persona que esté desarrollando estudios universitarios, me parece, lo mejor que puede hacer es aprender a lidiar con la sinrazón, con la irracionalidad que lo rodea, pero aprovechando del modo más razonable posible todo cuanto efectivamente sí se le brinda y es útil. Hay profesores que se esmeran por desarrollar clases de la mejor manera posible, y mientras no los voten de esas universidades precisamente por ser buenos profesores hay que aprovecharlos. Hay, por supuesto, círculos de estudio que sí funcionan para estudiar y no solo para hacer mítines políticos. Lamentablemente la mayoría de instituciones estudiantiles solamente se prestan para eso, ¿ya? Pero sí existe lo otro. Y por otro lado, pensar siempre en que, como muchos estudiantes avispados, es prudente integrarse en la vida laboral lo más pronto que se pueda, así sea por un tiempo recortado, ¿no? O mejor dicho, por algunas horas a la semana, pero eso es inteligente. Y por otra parte, aprovechar la enorme cantidad de recursos que tenemos gracias a Internet. O sea, es facilísimo ahora completar la formación de uno e integrarse a la realidad que opera de veras a través de estos medios. Es cierto que hay universidades que quitan mucho tiempo, y digo quitan porque no vale la pena. O sea, lo que pasa en todas esas horas de desperdicio, hemos visto muchas veces en varios espacios, incluidos momentos de diálogo en el foro, como algunos estudiantes sufren porque resulta que de lo que se trata la labor en varios de sus cursos es decir amén a lo que dice el profesor o la profesora dentro de lo políticamente correcto, ¿no? Pero hay que aprender a lidiar con eso. O sea, mientras la universidad tenga la vigencia que tiene, y que, como ya dije hace un momento, me parece que bueno, tiene pinta un ocaso más nítido que antes. Ya. ¿Y hay alguna otra alternativa? Sí, porque de hecho a los institutos de investigación, por ejemplo,
independientes, los centros tecnológicos, es verdad que trabajan en colaboración con universidades, pero son entidades bastante más preocupadas por hacerse de personal y por formar y fidelizar a un personal ciertamente más competente, ¿ya? De la misma manera que esto ocurre así, en ámbitos privados, diremos, la gente se asocia con más facilidad para lograr resultados óptimos y es bastante más exigente consigo misma y con sus compañeros, con sus pares, que dentro de instituciones que están hechas para apañar la mediocridad, etc., ¿no? Al respecto, conviene hacer una nota más a propósito de qué se puede hacer, qué pasa en la universidad, ¿no? Yo sugiero a los estudiantes que no peleen por cambiar su universidad, porque en primer lugar hay una enorme responsabilidad en todos los integrantes de la comunidad universitaria, o sea, por algo está como está, ¿ya? Entonces hay muchos docentes que sencillamente se han rendido a esto, y no estoy diciendo que, no lo estoy condenando, digo que, bueno, tienen que vivir de algo, ¿no? Hay otro grupo de profesionales que da la pelea, felizmente en situaciones laborales un poco más estables. Igual ninguno de los dos grupos que he mencionado están a salvo de denuncias por cualquier tontería. Y en el caso de los estudiantes, no cometamos el error, sugiero, ya, de esperar nuevamente, de manera idealista, que la mayoría de estudiantes quiera cambiar su universidad por una institución mejor. Eso es igual de absurdo, ¿ya? Es igual de absurdo que todo lo demás que he dicho que está saliendo mal en la universidad, ¿ya? Porque cuando, insisto, cuando se aplica un sistema democrático en una universidad, a través de mejor dicho, con una democracia que se entiende igual a todos, pues no los puede igualar en el nivel más óptimo, sino que los va a igualar en el más bajo de todos, ¿ya? Y somos seres humanos. Bueno, esas eran mis preguntas, algunas de ellas, y nada, me gustó mucho conversar contigo y... Bien, bueno, gracias a ustedes también por seguirnos, por acompañarnos. Son bienvenidos a Saro a través de los distintos espacios que tenemos en Saro. Pueden seguirnos en la página web, integrarse a los talleres y hacer las consultas que gusten. Muchas gracias por seguir en este Sin Azúcar. Nos vemos.